Para representar puntos, líneas y planos según el sistema Monge de representación ortogonal, vamos a hacerlo en primer término mediante una figura espacial y posteriormente una figura plana o descriptiva. Para ello necesitamos dibujar primeramente los ejes que nos van a dar lugar al dibujo del triedro, que es la intersección de los tres planos principales para conformar la figura espacial. Estos tres planos principales se denominan el plano Pi1, que es el plano horizontal base, el plano Pi2, que es el plano frontal vertical, y un plano Pi3, que sería el plano lateral vertical. El origen de los tres ejes denominamos con una letra mayúscula de imprenta O. Cuando tenemos representado ese triedro, es la simplificación del espacio. En ese espacio nosotros situamos un punto cualquiera. Por ejemplo, este punto al que le vamos a llamar el punto P. Ese punto en el espacio, si lo queremos representar sobre los tres planos de proyección, que así se llaman, debemos trasladarlo de manera perpendicular a cada uno de los planos. Entonces, partimos del punto P y lo dirigimos hacia el plano inferior, a donde nosotros ya estimamos que ha llegado y se ha proyectado. Como estamos en el plano Pi1, le vamos a llamar punto P1, que es la representación del punto P. Lo mismo hacemos hacia el plano frontal, lo llevamos de manera ortogonal. Para ello ya realizamos una operación geométrica que consiste en llevar la proyección hasta el eje, en este caso sería el eje de las X. Comenzamos a elevar sobre el plano frontal hasta encontrarnos con la proyección del punto P en el espacio sobre el plano Pi2. Y ahí obtenemos la proyección, en este caso P sub 2. Una vez que obtenemos P1 y P2, ya por una operación de geometría ortogonalmente, llevamos las líneas de las proyecciones hasta tocar los ejes correspondientes, siempre manejándonos con la escuadra en paralelas. Vamos bajando y subiendo según corresponda dichas proyecciones hasta obtener la tercera proyección de P en el plano Pi3, que daría lugar a P sub 3. De esta forma nos queda conformado un prisma que nos da lugar a obtener dicho punto en cada uno de los planos de proyección. Esta figura, como está realizada en tres dimensiones, se denomina figura espacial del punto P. Y ahora, si queremos representar de la misma manera en dos dimensiones, o sea, en una figura descriptiva, hacemos de cuenta que estos tres planos se han proyectado entre sí de manera ortogonal y se han colocado en dos dimensiones, de forma tal que acá en el plano tendríamos determinado en la misma ubicación el plano Pi sub 2, el plano Pi sub 1 y el plano lateral Pi sub 3. En este caso el origen donde se intersectan los ejes quedaría ubicado en este lugar. Ahora bien, nosotros tenemos que
para pasar de la figura espacial a esta figura descriptiva, debemos tomar en cuenta las distancias que hay de cada punto proyectado a los ejes de referencia. Entonces, para representar el punto P1 en el plano Pi1, que es donde está dibujado originalmente, tomamos esta distancia que hay desde el eje hasta donde está la proyección P1, en este caso le llamemos A. Esa distancia la ubicamos sobre la proyección en 2 dimensiones y repetimos A. Ahora bien, desde el eje de la Z tenemos otra distancia hasta la proyección a la que le vamos a llamar P. Esa distancia la manifestamos en 2 dimensiones llamándola P. Bien, entonces cuando intersectamos esas dos proyecciones, obtenemos nuestro punto al que llamamos P sub 1 en el plano Pi1. De igual forma, de manera perpendicular, nosotros vamos a obtener la proyección P2. Entonces llevamos desde el punto P1 en vertical hasta que se intersecta con la misma distancia P al eje Y. Y ahí va a estar ubicado, en este caso, la proyección P sub 2 del punto. A través de una operación estrictamente geométrica, vamos a proyectar hacia la derecha cada uno de esos puntos para obtener la proyección P sub 3. Vamos hasta tocar con el eje y avanzamos. En este cuadrante debemos hacer un giro, porque ahí es donde se ha proyectado el plano Pi3. Entonces hacemos un giro, ya sea aplicando el compás en O y llevando la proyección hacia arriba, o bien colocando la escuadra de 45 grados y llevando a 45 grados la proyección hacia arriba. Seguimos subiendo de manera vertical y obtenemos la proyección del punto P en el plano Pi3. Y por supuesto se denomina P3. De esa manera obtuvimos la figura descriptiva que nos representa al punto P. Acá no aparece el punto P porque estamos trabajando en el plano de 2 dimensiones. En cambio, cuando trabajamos en el espacio, sí está P, porque es el punto espacial. Habíamos dicho que la ubicación de las proyecciones están a una cierta distancia A del eje de las X, a una cierta distancia P del eje de las Z, que sería en este caso, y a una cierta distancia a la que llamaremos C en altura. Esas distancias A, C y P se denominan respectivamente A, alejamiento, que es la ubicación de la proyección con respecto al eje de las X. C se denomina cota, que es la distancia, pero ya en vertical o en elevación del eje de las X. Y P, que es la proximidad, que significa la distancia que está alejado la proyección del punto del eje de las Z. Si seguimos representando puntos en diferentes ubicaciones, podríamos ir al caso de un punto cualquiera que se encuentre apoyado sobre el plano Pi sub 2. Ese punto, en este caso le llamemos el punto Q, como está en Pi sub 2, ya apoyado, entonces va a ser coincidente con Q, por lo tanto
Q sub 2 y Q coinciden. Si nosotros queremos obtener su proyección en el plano horizontal pi sub 1, bajamos en vertical y ahí va a estar ubicada la proyección Q sub 1, porque no está ya en el espacio, sino que está apoyada en el plano de proyección directamente. Del mismo modo, si nosotros quisiéramos representar otro punto cualquiera que esté apoyado, en este caso, en el plano pi sub 1, y al que vamos a llamar, por ejemplo, R, ese punto R es coincidente ya con la proyección R sub 1, porque ya está apoyada en pi sub 1. Entonces, si queremos obtener su proyección en vertical, trasladamos de manera paralela hasta tocar con el plano pi sub 2, y ahí va a estar ubicado Q sub 2. Perdón, en este caso R sub 2. Asimismo, cuando queramos llevar para obtener la proyección de Q en el plano pi sub 3, no va a ocurrir otra cosa que estar ubicado Q sub 3 sobre el eje de las Y, porque ya no tiene más espacio para avanzar, porque partimos de que el punto estaba apoyado primeramente en el plano vertical. Igual forma ocurrirá cuando queramos obtener la proyección de R en pi sub 3. Llevamos paralelo al eje y perpendicular a pi sub 3 y vamos a obtener la proyección de R3 sobre el eje de las Z. Todo esto se puede obtener también en dos dimensiones. O sea, si esta es la figura espacial, en la parte inferior dibujamos la figura descriptiva de esos dos puntos. Por lo tanto, tomando los correspondientes alejamientos, las correspondientes cotas y las correspondientes proximidades, vamos a poder obtener en primer término Q sobre el plano pi sub 2, que en este caso es coincidente con Q sub 2. Por el sistema de proyección ortogonal Monge vamos a obtener Q sub 1 sobre del eje, porque no tiene más espacio para desplazarse. Y proyectando hacia el eje de las Y obtendremos la proyección Q sub 3, como en el caso anterior. De manera análoga, podemos obtener la proyección de un punto cualquiera R que está en pi sub 1 hacia el plano vertical que se va a encontrar sobre del eje, y ahí estará ubicado el punto R2. Mientras que R1 es coincidente con R porque se encuentra ya sobre el plano horizontal. Y hacia la derecha vamos a obtener la proyección R3 de dicho punto porque está apoyado en el plano del piso. Completamos la representación reforzando los dos ejes, tanto el eje Y como el eje de las X y Z, donde pudimos ubicar en referencia los puntos que estamos representando. Un caso particular es
al igual que el punto anterior, es representar puntos cualesquiera. Cualquier punto que queramos representar del espacio, obtenemos su proyección en el plano π1, trasladamos de manera perpendicular para obtener en el plano π2 y luego en el plano π3. Otro punto cualquiera que necesitemos representar, partimos del espacio, lo proyectamos hacia el punto base u horizontal, hacia el plano vertical o frontal y hacia el plano lateral. Siempre debemos referenciar los ejes que nos están representando al espacio en la figura espacial, y esos mismos ejes se representan en 2 dimensiones en la figura descriptiva. Ahora bien, para representar en descriptiva, tengamos en cuenta los alejamientos y las cotas, como así también las aproximaciones de las proyecciones, para obtener en cada caso la representación en las 2 dimensiones. De esa forma obtenemos las proyecciones de estos 2 puntos que lo habíamos hecho en figura espacial, en este caso ya en figura descriptiva. Le llamemos el punto S y el punto T en el espacio, mientras que sus proyecciones en 2 dimensiones serían S1, en este caso, S2, S3, T2, T1 y T3. Esta sería la figura espacial y esta sería la figura descriptiva de esos 2 puntos que estamos dibujando. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este tipo de representación? Marcar siempre, en este caso, los puntos con línea gruesa, porque es el resultado de nuestro ejercicio, ya sea en espacial o en descriptiva. Los ejes con espesor de lápiz medio, porque son parte importante de la representación, y que siempre quede manifestada el método que hemos utilizado para proyectar cada punto en el plano correspondiente. Una cosa a tener en cuenta en esta última representación: estamos dibujando 2 puntos ST en el espacio. 2 puntos determinan una recta, o sea que si nosotros unimos esos 2 puntos, ya tenemos una recta representada, y esa misma recta se va a representar en todos los planos de proyección. Es decir, que ya de la representación de 2 puntos estamos pasando a aprender a representar una recta. Sería eso la teoría con respecto a cómo proyectar un punto, tanto en figura espacial como en figura descriptiva.